Bien, vamos a ver un ejemplo, en este caso de dimensionamiento de un circuito de polarización, en este caso por división de tensión. Habíamos visto simplemente el análisis de la polarización de un transistor. Hemos hallado la recta de carga estática y el punto de operación, pero en este caso se nos pide el proceso inverso, es decir, dimensionar el circuito de polarización por división de tensión, es decir, obtener los valores de las resistencias R1, R2, RC y RE para un circuito de esta característica. Y se nos dan los siguientes datos. Se nos da para considerar un transistor NPN de tipo BC548, el cual vamos a pedir que trabaje con una corriente de colector de 10 miliamperios y le vamos a suministrar una fuente de voltaje de 15 voltios, ¿ya? Si bien nos dan el parámetro o la marca del transistor, deberíamos buscar exactamente el beta que tiene ese transistor o en su defecto medir el valor del factor de ganancia que tiene el transistor para trabajar con este. Pero para el ejemplo, estamos considerando que el factor de ganancia beta, en este caso, es igual a 200. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, lo primero, si vemos bien acá, tenemos cuatro incógnitas en nuestro problema. R1, R2, RC y RE. Vamos a ir viendo qué datos podemos obtener. Esencialmente tenemos, el primer dato básicamente va a ser esta corriente de colector que estamos utilizando. Entonces estamos pidiendo que sea de 10 miliamperios para nosotros. Entonces el primer dato va a ser nuestra corriente, el punto de trabajo en base a la corriente va a ser de 10 miliamperios, ¿ya? El segundo dato, sí necesitaríamos que tener un punto de trabajo, es decir, entonces la otra coordenada es el voltaje colector emisor. En este caso, como no se nos da exactamente este punto de operación, nos dejan a nuestro criterio, lo que se sugiere es de que nosotros consideremos que esté generalmente nuestro punto de trabajo en un punto medio, ¿ya? Para garantizar que más o menos esté en el punto medio, entonces lo que hacemos es, vamos a tomar que el voltaje colector emisor, o sea, trabaje a la mitad del voltaje de la fuente. Entonces, este es un criterio que vamos a utilizar. Si es que no nos dan el punto de trabajo, si nos dan el punto de trabajo, obviamente consideramos el punto de trabajo o el voltaje colector emisor que nosotros necesitamos, ¿ya? Para nuestros voltios, nuestro punto BC va a ser 7 puntos. Básicamente lo estamos ubicando entonces a la mitad de carga, de la recta de carga. Según esto es bueno, esto es la simétrica en la salida. Más adelante veremos que simétrica en la salida. Purificador JT vamos a cumplir por luego estamos dándonos datos, ¿no? Entonces, ahora más aquí, ¿no? Mayor. Vemos de faltar muchos datos. Entonces, ¿qué se hace en este tenemos acá? En este caso, uno de los criterios que podemos ver, vamos a variar ahora, el factor de ganancia, que era igual, que debería ser mucho mayor a 100 veces el voltaje base del factor de ganancia. Es un criterio. Vamos a utilizar otro criterio, el de alimentación. El criterio ya no es, generalmente se puede utilizar para hacer punto de trabajo específico. Entonces, estadísticas. Nos podría dar específico acá, ¿no? Entonces, de nosotros va a depender. Como no se nos da, voy a tomar que este voltaje en esta resistencia sea del 10%, ¿ya? Este es otro criterio, entonces, que también nos va a dar voltaje de colector emisor, 15 sobre 10 serían 15 volts. Aparte de ello, nosotros ya tenemos el voltaje en el emisor, entonces podría ser también algo importante. La corriente de colector
sobre el factor de ganancia. Esto va a correr, es decir, transistor por la base del. Bien. Aparte de ello, digamos que cada resistencia de Thevenin, ¿no? Tendríamos la corriente que tendría la corriente de emisor, dando resistencia de emisor. Entonces, si armamos una ecuación, tendríamos todavía muchas incógnitas, porque tendría no, la resistencia de Thevenin de emisor, lo que podría obtener la corriente de emisor. ¿Por qué? Es decir, que es grande, entonces la corriente de el colegio. Esto por ejemplo nos serviría mucho para hacer algo simplificado, ¿ya? Entonces la corriente de emisor que sea un dato más. Antes, básicamente puedo dar a o también un criterio también de diseño, que si estamos considerando entonces que la potencia L2 básicamente es 10 veces la corriente de circular. Este es un criterio también muy importante, ¿ya? Luego podemos ver que efectivamente es válido, ya que podemos con este primer criterio llegar a esta conclusión, ¿ya? Este es un criterio entonces importante. Y dos, podemos ver con la corriente de base. Entonces, con esta correlación, la resistencia de E, y vamos a ver beta superior, ¿ya? Decíamos que RE sería el voltaje de emisor, tendríamos donde reemplazando ya las básicas, ya es la resistencia de emisor. Bien, a partir de ello, entonces, ya tenemos un primer dato, o sea, que una primita ya la vamos a la resistencia de colector. Y para ello recordamos que en esta malla el voltaje del colector menciona y aquí el colector el voltaje de abajo. Tenga el sensor que acabamos de allá. Entonces acá después de esta ecuación podría calcular el S. Algo que tal vez aquí nos faltaba. En caso puedo llegar a expresar la ecuación de forma correcta en función de la corriente de colector y del voltaje colector emisor. ¿Ya? Se puede utilizar esto también de acá. Pero ¿ya? Para mayor de 600 ohmios. A que sería igual. Podemos considerar esta a la corriente de simplemente, ¿ya? Esto para poder vamos a ver si efectivamente cuánto que se novilla 5 ¿ya? Esto aquí, como pueden ver, ni la resistencia. Entonces, vamos a ver en nuestro ejemplo. Recordamos también la resistencia de R2 igual a I por R2, ¿ya? Entonces, que I es variante de base. Y este criterio de la corriente para la base, la resistencia de Thevenin, ¿ya? Entonces tendríamos que corregir, ¿ya? Y ahí podemos despejar ya R2. 4 kilos. Si consideramos este sentido de las corrientes, de base, de base es corriente base, es la corriente de base. Tendría un voltaje en el voltaje de la fuente en el voltaje 2. En el voltaje 2 habíamos dicho que es el voltaje de base de la ecuación. Finalmente, la corriente por R1. Si nosotros reemplazamos ahora un voltaje del y tomamos 10 veces la base, solamente considero, entonces, bueno, tengo que hacer otras operaciones, ¿no? Porque obviamente no podría hallar esta corriente I2 base y una especie de I de base, S de base. Aquí hay resistencias para poder hallar las tres corrientes, porque si no, no podríamos hallar. Es mis consideraciones. Entonces, concluimos que el emisor sea si es la resistencia de sobre
la vector de ganancia. Ya, luego de las resistencias de Thevenin, ¿no? La sistema de ecuaciones, ya, ojo que que sea un 10%, y para garantizar este criterio en función de no debería ser corriente. Luego el voltaje va a ser igual al voltaje del emisor más el voltaje del emisor. Si hacemos esas consideraciones, entonces puedo hacer este análisis, ¿ya? Si no, tendríamos que resistencia, estabilidad y